Hola, ¿qué tal? Me llamo Alicia y estoy aquí para ayudarte a ti, que eres extranjero o extranjera, a que te comuniques mucho mejor en español. En este vídeo aprenderás el vocabulario esencial del español para extranjeros. Tú tienes este vídeo con subtítulos en varios idiomas y también tienes el material que verás aquí en tu pantalla, que lo puedes descargar. En el enlace, aquí justo debajo en la descripción del vídeo, encontrarás material para practicar toda esta información en español, que es muy relevante. Así que empezamos con los sustantivos y los artículos y con un breve comentario para que entiendas mejor cómo funciona el idioma español. Empezamos con el sustantivo en español, que puede ser masculino o femenino, singular o plural. Por ejemplo, tenemos el libro, que es masculino y es singular. Y tenemos las casas, que es femenino y es plural. ¿Vale? O sea que, bueno, pues tenemos estas 4 categorías. Y luego tenemos la formación del plural. ¿Cómo construimos el plural de un sustantivo? Hay 2 reglas muy fáciles, que serán: si el sustantivo termina en una vocal, vamos a añadir una letra S. El libro es el singular, los libros es el plural. Si el sustantivo termina en consonante, lo que tenemos que hacer es agregar la combinación ES. Entonces, el celular sería solo uno y los celulares serían 2, 3 o varios. ¿Vale? O sea que ves que 2 reglas tan sencillas y que te harán la vida mucho más fácil. Bueno, pues sigamos con los artículos en español. Los artículos son palabras pequeñitas que acompañan los sustantivos. Vamos a ver el masculino singular primero. Libro es un sustantivo masculino y singular. Si yo me refiero no a cualquier libro, sino a el libro específicamente, entonces yo diré el libro. ¿Vale? El libro es muy específico, es muy concreto. Mientras que si es cualquier libro, diré en español un libro. No es específico, es general, es genérico. Y esta es la diferencia entre los 2 tipos de artículos. El libro específico, un libro es en general. Esta misma diferencia la vamos a tener en el masculino plural. Los libros, unos libros, es decir, específico y general. Para el femenino singular tendremos la casa, una casa. La casa, me refiero a una realidad muy específica, y una casa es más bien algo genérico. Y en plural, en femenino, diremos las casas y unas casas. Y estos 8 artículos son muy importantes y los tienes que aprender en español. Pero no será difícil aprender porque tienes un ejercicio aquí con la respuesta para que puedas practicar. Y para que tengas más vocabulario en español, te enseñaré ahora algunas palabras que son sustantivos masculinos muy relevantes en nuestro idioma, que serán el hombre, el chico, el país, el transporte, el baño, el dinero, el precio, el tiempo, el trabajo, el número, el problema. Observa que esta terminación a suele pertenecer a los sustantivos que son femeninos. En general eso es así, pero no siempre, porque hay algunos sustantivos en español que terminan con la letra a, pero que son masculinos, como el problema. Es totalmente correcto, se dice así, el problema, ¿vale? Pero por lo general la terminación a corresponde al femenino. Vamos a verlo. Tenemos la mujer, la chica, la familia, la ciudad, la calle, la playa, la casa, la cosa, agua, la lengua,
la palabra. ¿Ves? Muchos de estos sustantivos femeninos terminan en la letra A, ¿vale? Y observa que aquí yo digo solo agua. Agua es femenino, pero normalmente no decimos la agua, ¿vale? Pero agua es como sustantivo, sí es femenino, ¿vale? Puedes practicar todo este vocabulario porque tienes el ejercicio con la traducción al inglés, si eso te ayuda. Y bueno, pues podemos seguir con vocabulario de números que son muy importantes hasta el 100 en español. Los números es algo que hay que aprender. Hay un poco de lógica, la veremos, pero son cosas que sencillamente tienes que estudiar un poquito. Pero no te preocupes que tienes material, tienes ejercicios y todo eso lo encontrarás en el enlace aquí debajo. Así que empecemos con los números más básicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Estos hay que aprenderlos porque son la base. A partir de ellos construiremos los siguientes números, que serán 11, 12, 13, 14, 15. Estos números son irregulares, hay que aprenderlos. Pero a partir del 15 tendremos una lógica, ¿vale? Diremos 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ves la lógica? 10 y 6, ¿vale? Es realmente una suma. A partir del 20, pues también tendremos la misma lógica y tendremos una sola palabra. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y por último 30. ¿Qué pasa? Pues que vamos a tener el 20 y 22 escribimos todo junto. Pero a partir de 30 vamos a separar. Por eso diremos 33. 40, 44. 50, 55. 60, 66. 70, 77. 80, 88. 90, 99. 100. ¿Ves qué bonito? Pues nada, los números los practicas un poquito y ya verás que no te costará mucho controlar este tema del idioma español. Y seguimos con las expresiones de tiempo. Las verás de manera muy visual, te las voy a repetir y luego tienes la traducción en inglés si te apetece mirarla, ¿vale? Así que empecemos con el día, la mañana, la tarde, la noche, temprano, pronto, tarde, ahora, antes, después, hoy, ayer, mañana, el día, 7 días, la semana, 4 semanas, el mes, 12 meses, el año. El tiempo cuándo. Repetimos. Ayer, hoy, mañana, temprano, pronto, tarde, antes, ahora, después. Y aquí todo esto una vez más. Y las últimas. El tiempo cuándo. La mañana, la tarde, la noche, el día, la semana, el mes, el año. ¿Vale?
Y bueno, pues tienes ejercicios con respuestas en el material que puedes descargar. Aquí debajo tienes el enlace. Y por último, las expresiones del lugar, que son muy poquitas, pero también son muy útiles en español. Tendremos el lugar donde. Aquí, acá, son sinónimos. Allí, allá, también sinónimos. Cerca, lejos. ¿Vale? Aquí cerca, la playa, y allá lejos, la ciudad. ¿Vale? Bueno, pues con esto tienes el resumen en el material. Y este contenido que acabas de ver es la lección 2 del mini curso de español para extranjeros. Puedes hacer el mini curso totalmente gratis, pues con explicaciones en inglés, muy fácil, lo tienes también aquí en la descripción del vídeo, encontrarás todo lo que necesitas y ya verás que si estás aprendiendo español ahora, el mini curso te ayudará muchísimo. Y si te ha gustado el vídeo, pues te agradezco que dejes tu me gusta y también que dejes un comentario, que me ofrezcas un poco de feedback. Si crees que ha faltado algo, si hay más cosas que quieres aprender, y yo intentaré pues dar respuesta a tus deseos, ¿vale? Y también te recomiendo que te suscribas al canal porque seguirás aprendiendo español de manera muy comunicativa y muy práctica. Así que muchas gracias y espero que disfrutes mucho de aprender el idioma español. ¡Hasta luego! Hola, gracias por haber visto el vídeo, espero que te haya gustado y si te ha gustado, por favor, compártelo, dale al me gusta, escribe comentarios, porque de esa manera estás dando indicios a YouTube de que consideras que el contenido es relevante y YouTube se lo enseña a más y a más gente, con lo cual ayudas a otros estudiantes a que conozcan mi trabajo y de esa manera también me ayudas a mí, porque de esa manera puedo seguir permitiéndome crear contenidos totalmente gratuitos para YouTube. Entonces, gracias por el apoyo y nada, pues que te lo pases muy bien aprendiendo el idioma.